Buenas tardes, alumnas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hemos esperado un par de minutos a ver si se conectaba algún otro estudiante. No se ha conectado, por ende vamos a dar inicio a la clase a las 12:19. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla, alumnas? Ya se puede observar. Ok, excelente, Palma. El tema de la clase del día de hoy es el arte y la literatura ecuatoriana. Ya hemos visto varias expresiones de arte como el romanticismo, el realismo, etcétera. En este caso vamos a ver lo que es Ecuador, cómo han sido aplicadas estos estilos artísticos, tanto en el arte como en la literatura. Nos indica la diapositiva que la Revolución de Quito, de lo que es el 10 de agosto de 1809, hace casi 200 años, ha suscitado multiplicidad de reflexiones orientadas a revisar lo que es el significado de la gesta o el conflicto desde la perspectiva de nuestros contemporáneos o de nuestra actualidad, en relación con su reflejo en la literatura ecuatoriana de lo que es la República. Extrañamente no es sino hasta finales de lo que es el siglo XX que encontramos una eclosión de obras que toman como tema central asuntos y protagonistas de la independencia, de lo que sería el Estado ecuatoriano. Tenemos a Proaño que menciona: al examinar la literatura de aquellos años primogenios, hallamos que desde el llamado Departamento del Sur se separa de la Gran Colombia, esto es pues en 1830 y se conforma lo que es el actual Ecuador, y aún antes los temas de aquel momento tienen que ver más bien con las pasiones políticas que se desatan de manera intestina entre los que serían los sectores en pugna por lo que es el poder de aquel momento. Eso lo menciona Proaño. Este es un novelista nacido en 1944, muy famoso en Ecuador. Tenemos otros novelistas, poetas, que es Olmedo y Solano, que son los que conforman las primeras utopías literarias de lo que es el Ecuador. Y nos indica el texto en la diapositiva que el primer monumento literario que se genera, el espíritu de la independencia, es sin duda el Canto a Bolívar, hecho en 1826, elaborado por el poeta guayaquileño José Joaquín de Olmedo, que es un poema épico lírico de corto o corte neoclásico, a más de anunciar ya el cambio del estilo neoclásico al romántico, fenómeno que pronto se reconoce en la literatura hispanoamericana. El canto a Bolívar, conocido también como la Victoria de Junín, ensaya un intento de legitimación de la nueva clase en el poder que se formula volviendo la mirada al pasado precolombino. Ok, no hay problema, Solórzano. Hemos hablado de que el tema de la clase de hoy es el arte y la literatura ecuatoriana desde sus inicios. Para ello hay que conocer los antecedentes. Se mencionó de manera breve que los antecedentes parten a partir de lo que se separa Ecuador de la Gran Colombia. Ustedes conocen la Gran Colombia, que fue un gran país, una gran nación formada por Bolívar,
en busca de la independencia de la esclavitud que sufrían la mayoría de los países latinoamericanos por parte de los españoles. Entonces, la Gran Colombia estaba conformada por lo que es Venezuela, Colombia y actualmente Ecuador. A partir de ahí, Ecuador se separa, posterior a la formación de la Gran Colombia, se separa de la Gran Colombia y se conforma lo que es el Estado ecuatoriano en 1830. De ahí nacen varios poetas, como ya se ha mencionado. Uno de ellos es Olmedo, que fue un poeta guayaquileño y su obra más reconocida es El Canto a Bolívar, que también es conocida como La Victoria de Junín. Eso es lo que hemos hablado hasta este momento. ¿Tienen alguna pregunta, alumnos? No, Ok, excelente. Otra formulación literaria de manera política que reflejará lo que refleja el pensamiento de la nueva clase en el poder, la haría el polígrafo cuencano, Fray Vicente Solano. Como ya se ha mencionado, estos dos, Olmedo y Solano, son las primeras figuras literarias en formar utopías en lo que es la literatura ecuatoriana. Lo que hizo Vicente, o mejor dicho, Solano, es un ensayo público en su periódico. El periódico de él era El Eco de Azuay y disertaría hacia lo que es 1827 sobre la posibilidad de instaurar una suerte de monarquía constitucional que tendría como protagonista a Bolívar. La literatura de la época, en definitiva, reflejaría lo que es el proyecto de aquellos estamentos que, detentando el poder político y económico, implementaban como nacional su propia concepción de la cultura, mientras que se visibilizaba a los sectores subalternos, entre ellos el indígena, o sea que se cubría la cultura y no se tomaban en cuenta otros grupos más que los que estaban en el poder político. A continuación vamos a leer este poema de Olmedo, que es La Victoria de Junín o El Canto de Bolívar. Por favor, Palma, da inicio. Ok, Daniela, da inicio, por favor, a esta primera parte del poema. En el trueno horrendo, en el fragor reviente y sordo, rumbado, se dilatan por la inflamable esfera al Dios, anuncia que en el cielo imprea, y en el rayo que junía rompe, ahuyenta a las giampas muchedumbres que más feroces que nunca amenazaban a la sangre y el fuego, eterna servidumbre, y en el canto victorio que en el eco mil discurrieron, escondenciando en horno valles, y, er, y erricada cumbre y programa a Bolívar en la tierra árbitro de la paz y de la guerra. Ok, excelente, Daniela. Palma, ¿me puedes escuchar? sí, pero un poco entrecortado.
Ok, entonces sería un inconveniente de tu internet, Palma. Ok, alumnas, vamos a continuar con el... Sí, Daniela, Ricardo, Dayana, ¿tienen alguna pregunta? Profe, es que yo no escuché los antes de la lectura, solo escuché un poquito porque entré un poco atrasado, profe. No me cogía tanto el internet. Ok, no hay problema, Dayana. Hemos estado hablando de lo que es el tema de la clase de hoy, que sería el arte y la literatura del Ecuador. Para comprender lo que es el arte y la cultura ecuatoriana, tenemos que entender el concepto previo o los antecedentes previos de lo que es la conformación del Ecuador. Y pues antes de que se conforme Ecuador, existía una gran nación llamada la Gran Colombia. Dicha nación fue fundada por Bolívar. Posterior a la fundación de la Gran Colombia, en 1830, Ecuador se separa de la Gran Colombia y conforma el Estado ecuatoriano. A partir de ahí nacen grandes referentes en lo que es la literatura y el arte. Ahora, Proaño nos menciona que al examinar la literatura de aquellos años, de aquel momento, pues se ve que esta literatura estaba basada en las pasiones políticas que buscaba, pues, en ese momento por los sectores que pugnaban por el poder, o sea, que utilizaban la lectura como un mecanismo para llegar al poder. De ahí salen dos referentes, que es Olmedo y Solano, que conforman las primeras utopías literarias en el Ecuador. De parte de Olmedo sería el canto a Bolívar, o también conocido como la Victoria de Junín. Y en el caso de Solano, él conformaría un ensayo público en su periódico, que es el Eco de Azuay, en el cual él pensaba y publicaba sobre la posibilidad de instaurar una suerte de monarquía constitucional que tendría como protagonista a Bolívar. Eso es lo que se ha mencionado hasta este momento y la primera parte de lo que es el poema de Olmedo, que es la Victoria de Junín. Y esta parte nos indica que el trueno horrendo, que es el fragor, revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera, al Dios anuncia que en el cielo impera. Y el rayo que Junín rompe y ahuyenta la hispana muchedumbre, que más feroz que nunca amenazaba sangre y fuego, eterna servidumbre, y el canto de victoria que en ecos mil discurre, ensordiendo el hondo valle y enriscada cumbre, proclaman a Bolívar en la tierra árbitro de la paz y de la guerra. Esa es la primera parte de este poema. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí los alumnos que se han conectado recién? No, profe. No, Ok, excelente. Estén atentos a el poema porque tienen que analizarlo y al finalizar el poema tienen que dar su propia opinión crítica de lo que significaría este poema. Por favor, Ricardo, da lectura a esta parte. la victoria de Junín. Las soberbias pirámides que al cielo del arte humano osado levantaba para hablar a los siglos y naciones. Templos do esclavas manos deif- deificaban en pompa a sus tiranos. Ludibrio son del tiempo que con su ala débil las toca y las derriba al suelo. Después que en fácil juego el fugaz viento borró sus mentirosas inscripciones y, y bajó los escombros, confundido entre la sombra del
de eterno olvido, o de ambición y de miseria. Ejemplo, el sacerdote yace, el Dios y el templo. Excelente, Ricardo. Ok, alumnos, esta última parte la vamos a hacer de forma voluntaria. El alumno que desee leer esta parte puede levantar la mano. Dayana. Ya, profe. La victoria de Junín. Ve los sublimes montes cuya frente la región etera. Se levanta que ven las tempestades a su planta brillar, rugir, romperse, dispararse. Los dondes, los donde las enormes, estupendas moles sentadas sobre bases de oro. La tierra con su peso, equilibrando, jamás se movieron. Ellos burlados, se ajenan, envidia y del protervo tiempo la furia y el poder sería eterno de la libertad y de victoria. Heraldos que con eco profundo a la postrema edad dirían del mundo. Nosotros venimos unión. El campo, vimos que el desplegarse del Perú y de Colombia las banderas se turban las legiones al- altaneras, huyen el fiero español. Despavorido o pide pez rendió. Venció Bolívar, el Perú fue libre y triunfal. Bomba libertad sangrada con el templo del sol fue colocada. Ya, profe. Ok, excelente, Dayana. Solórzano, me indicas que no entiendes el tema. ¿Cuál es tu pregunta con referente a lo que estamos socializando en la clase del día de hoy? Ya, a ver, sinceramente es más por el tema de los poemas, creo que son. Ok, es un solo No los poema. llevo a entender. ¿Qué no puedes comprender del poema, Solórzano? Nos dice que lo tenemos que analizar para Correcto, tienen que después. analizarlo. O sea, han ido leyendo parte por parte. Exacto, y no logro entender muy bien. No te pude escuchar, Solórzano. ¿Me repites la pregunta? Que no podía entender muy bien de eso. Ok, solo tienen que analizarlo y comentar de manera crítica, o sea, con pensamientos concretos. ¿Qué piensan con respecto a este poema? ¿Qué hace referencia? Por ejemplo, ya sabemos y se menciona también en las diapositivas que este poema fue utilizado para darle legitimidad y poder a Bolívar. Y hay varias partes que mencionan pues la guerra que tuvo Bolívar contra los españoles para liberar gran parte de Latinoamérica. ¿Tienes alguna otra pregunta, Solórzano? No, profesor, gracias. ¿Tienes clara la actividad? ¿La qué, perdón? La actividad, o sea, el reflexionar, como ya he mencionado, ya hemos leído el poema, ahora toca reflexionar y cada uno de los estudiantes va a dar su opinión de manera crítica con respecto a este poema. Sí, la tengo clara. Ok, excelente. Entonces,
¿Desean alumnos hacer la actividad de manera voluntaria o prefieren que yo vaya eligiendo uno a uno? Ok, entonces vamos a dar inicio con Solórzano. ¿Cuál es tu reflexión con respecto al poema de la victoria de Junín? Dije Aisha Solórzano. Ah, me dijo a mí, no lo escuché. Perdón. ¿Me puede repetir? Ok, Solórzano, la pregunta es, ¿qué has reflexionado con respecto a lo que se ha leído del poema? ¿Cuál es tu opinión, tu comentario crítico? Bueno, No tengo un gran comentario porque no la he analizado bien porque apenas la estoy entendiendo, pero es interesante. Es interesante que tenga de protagonista a Bolívar. Aparte que nos dice mucho sobre lo que hizo. ok, Solórzano, ¿no tienes algo más que agregar? Mm, no, la verdad. Ok, pasemos al siguiente alumno, Dayana. Dígame, profe. ¿Cuál es tu comentario con respecto al poema La victoria de Junín? Mm, de la victoria de junio, profe. Correcto, el poema que acabas de leer. Profe, yo creo que es sobre una lucha y implica alcanzar la libertad de los pueblos. Ok, excelente comentario, Dayana. De los pueblos americanos, profe. Ok, Dayana, ¿tienes algo más que agregar? No, profe. Ok, pasemos al siguiente alumno, Ricardo. Ya como reflexión, la lucha hecha por la libertad, la valentía, la solidaridad, este, que lo que significa la victoria es un símbolo de esperanza también. Ok, Ricardo, excelente opinión. ¿No tienes nada más que agregar? No, pues, Ok, excelente. Han dado un punto de vista. Este poema hace referencia también a la libertad que se luchó en aquel momento. Pues han de conocer la historia de Bolívar. Dicha historia nos indica que fue una lucha sangrienta entre lo que sería Bolívar y la población de esclavos de aquel momento contra la colonia española o los españoles en sí que estaban aquí en lo que es Latinoamérica y se pugnaba por la libertad para los esclavos, para las naciones, pues en ese momento existían colonias españolas en el territorio latinoamericano. Pasemos entonces al siguiente alumno. Palma, ¿cuál es tu comentario con respecto a este poema?
Am, el poema se basa inspirado en lo que es una lucha, refleja el espíritu de la lucha, el valor de los pueblos al pasar esto, y hace como una conmemoración o grandeza a Bolívar como un símbolo de libertad a la vez de justicia, y utiliza como un lenguaje elevado, lleno de emoción y orgullo, que se puede reflejar en el poema. Ok, ¿no tienes nada más que agregar, Palma? Diría que transmite la importancia histórica de esta batalla y la fuerza de ideal de liberalismo. Ok, excelente respuesta, Palma. Este poema fue creado con dos propósitos. Uno, transmitir el ideal que estaba en la mente de aquel tiempo de la población, la cual era la libertad. Porque como ya se ha mencionado, la mayoría de la población era esclava de los españoles. Entonces, para que la población pierda el miedo y tengan un ideal de lucha, se les planteó la idea de la libertad de pensamiento, la libertad de elección, etcétera. La segunda fue para que Bolívar ganase poder político, se lo ubicase como una figura de poder, de importancia. Daniela, ¿cuál es tu opinión con respecto a este poema? El tema se trata sobre que habla sobre la lucha y cómo los pueblos se unieron para defender su país, ya que habla la valentía también de las personas. Ok, excelente, Daniela. Dayana, ¿cuál es tu pregunta? Profe, yo creo que a través de sus versos el autor expresó el valor de los euros que pelearon por la independencia y la unión de las naciones. Ok, excelente, Dayana, excelente comentario. En sí, este es un poema que tiene un lenguaje muy específico y transmite muchas emociones. Coloca a Bolívar como una figura de poder y, como ya he mencionado, tenía como objetivo el ganar poder político mediante la difusión de este poema y también sembrar el ideal de libertad en la mente de los esclavos que escuchaban este poema, porque este poema era difundido. Ok, alumnos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la clase? No. No, profe. Ok, entonces vamos a explicar la tarea. La pregunta de Solórzano es, ¿por qué eran esclavos de los españoles? Eso se remonta a la conquista de los españoles a los incas. Pues años anteriores, o sea, mucho tiempo antes de que las colonias españolas llegasen a lo que es Latinoamérica, pues los españoles vinieron y conquistaron a lo que serían los incas, que poblaban gran parte del territorio latinoamericano. Por ejemplo, los incas estaban en Quito, en gran parte de Colombia, y también llegaron a lo que sería Perú, porque los incas parten desde el Cusco, cuando estaba su imperio, y van conquistando tribus, tierras, hasta llegar a lo que es actualmente la capital del Ecuador. Mucho tiempo pasó y los españoles llegaron a descubrir lo que es América. Con ello, vieron que Latinoamérica y América eran países que tenían recursos como el oro y la plata. Con este motivo, que era motivo económico, vinieron a conquistar a los pueblos indígenas de estas regiones. Y pues llegaron a ganarle a los incas y los convirtieron en esclavos. Entonces, de ahí es que nace la clase criolla,
que es la mezcla de los españoles y los indígenas, los indígenas originarios de estas zonas, de estos territorios. Y pues esa es la clase criolla, la que conforma el Estado ecuatoriano en 1830. Y pues esa es la respuesta, Solórzano. Eran esclavos, ¿por qué? Porque fueron conquistados por los españoles y después de ser conquistados los hicieron esclavos y permanecieron en servidumbre durante muchos años. Y de ahí es que se divide la clase social. Cada clase estaba dividida. Por ejemplo, los afroecuatorianos en aquel momento no tenían derechos. ¿Por qué? Porque solo las personas blancas eran consideradas personas y ciudadanos. Los, las personas de color o afroecuatorianos o afrodescendientes considerados esclavos por su color de piel. Palma. O sea, en ese tiempo había la discriminación. Exactamente, la discriminación nace de ahí, de el hecho de la esclavitud. ¿Por qué? Porque las personas de color blanco tenían poder económico. Entonces, como tenían poder económico, le dijeron a los otros grupos sociales, no solo a los afroecuatorianos, sino también a los indígenas, a los montubios, a los otros grupos sociales que, bueno, pues como ellos tenían poder económico, tenían que estar subordinados a ellos. Por ende, los hicieron esclavos, los hicieron servidumbre. Dayana, Profe, es que mi internet está malo. Me salgo un ratito y ya me vuelvo a entrar, ¿ya? ya va a terminar la clase, Dayana. Voy a explicar la tarea. Solo estaba respondiendo la pregunta de Solórzano. Solórzano, Ya, ¿tienes profe. alguna otra duda? Solórzano, ¿tienes alguna otra duda, alguna otra pregunta? Ok, en sí, pues eso es porque había esclavitud en Latinoamérica y fue debido a que fueron los pueblos originarios del Ecuador y de Colombia y Venezuela conquistados por los españoles. También Inglaterra que pues invadió Perú. Entonces, esos son hechos históricos. Como pueden visualizar, alumnos, vamos a hablar de la tarea. Para la tarea en clase tienen que responder tres preguntas que son las siguientes. Están cargadas en la plataforma para que entren, las puedan visualizar en cualquier momento y realizar la actividad. La actividad abrió a las 12, va a cerrar a las 10 y estas tres preguntas son la actividad en clase. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta con respecto a esta actividad? Palma, Daniela, Yo no, profe. Ricardo, ¿tienes alguna duda con respecto a esta actividad? No, profe. Ok, pasemos a la siguiente actividad que es la tarea en casa. Para ello tienen que investigar y escribir la breve biografía de el poeta José Joaquín de Olmedo. Como ya he mencionado, es guayaquileño y la influencia o el aporte que hizo en la literatura ecuatoriana. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta actividad, alumnos? Ok, excelente. Entonces damos por culminada la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Ha sido un gusto, alumnos. Tengan linda tarde.